Bona vesprada, benvingudes i moltes gràcies a totes y tots per estar avui així amb nosaltres. Muy bienvenidas a este quinto directo de este ciclo de propuestas online que desde Lambda hemos preparado y que durante estos días os proponemos desde la premisa y el concepto de que estamos confinades pero no callades, confinadas pero no calladas. Este es el eje de este ciclo de charlas, de espacios donde potenciar las voces y el diálogo de realidades tan diversas como enriquecedoras, intentando ofrecer no solo una perspectiva que atienda a este momento tan duro y difícil actual que estamos viviendo, sino también al futuro que todavía está por venir y que queremos construir, evidentemente, todas juntas. Confinades, pero no callades. Este es un ciclo de directos que os ofrecemos desde Lambda para analizar, visibilizar y sensibilizar sobre las realidades LGTB+, y en este año y Orgullo 2020 dedicado a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, que desde Lambda asumimos, una vez más deciros, con el lema Amb drets, sense fronteres, dones lliures y diverses. Yo me presento, soy Mariana Urueña Torres, soy activista lesbiana de Lambda, mujer feminista y migrada, y también soy técnica de Orienta, la oficina LGTBI de la Generalitat Valenciana. Y voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, moderar esta propuesta de hoy que hemos titulado Orgull antifeixista, propostes per a canviar el sistema. Evidentemente, la propuesta de hoy va muy en línea a una preocupación que nos mantiene realmente con una intención de poner sobre la mesa una realidad muy preocupante. El avance de la extrema derecha y su entrada a nuestras instituciones es sin duda alguna un peligro real para los valores, libertades y derechos fundamentales básicos, y también para los valores de la diversidad sexual, de género y familiar. Los avances conquistados por nuestro colectivo han sido fundamentales para profundizar la democracia de nuestra sociedad y en el Estado español, y por ello desde Lambda, con absoluto orgullo antifascista, dejamos muy claro que no daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y libertades conseguidas. Y porque no estamos solas en esta lucha y posicionamiento político, social, hoy tenemos la suerte que nos acompañen 4 mujeres fantásticas, 4 compañeras, mujeres feministas que desde sus experiencias vitales y desde el trabajo concreto que realizan en sus entidades y en todos los espacios que habitan, seguro nos aportarán mucha luz a esta importante mesa y debate que hemos preparado hoy. Orgull antifeixista, propostes per a canviar el sistema. Así que daros las gracias, compañeras, por haber aceptado esta propuesta de Lambda y deciros que para mí es una suerte y un placer enorme poder presentarlas y acompañarlas en este directo. Jo parlaré en castellà, perquè encara em costa un poquet parlar valencià, però per favor sentir-vos amb total llibertat de parlar la llengua que voleu. Jo ho entenc perfectament, així que ja sabeu, esteu a casa vostra, si és que hi ha casa d'algú. Bé, dit això, que para mí era importante, paso a presentaros. Nos acompañan hoy Ana Oliver Borràs. Ana és advocada, ha col·laborat amb diverses entitats, va estar vinculada des del temps d'Institut a Acció Cultural del País Valencià i des del passat març és la presidenta, la primera dona en 50 anys en ocupar aquest lloc, la presidència de l'entitat, i que a banda de tot això forma part de col·lectius feministes i en el temps lliure també escric. Ana, benvinguda, un plaer comptar amb tu i moltes gràcies per acceptar la nostra proposta. Quita el mute, que no te oímos. Ana, cuando quieras. No pasa nada, seguimos presentando a las compañeras, no te preocupes. Bé, voy a presentaros también a Ángela Zambi. La compañera Ángela es una mujer migrada de su país de origen, Guinea Ecuatorial. Es la actual técnica y responsable de voluntariado, participación y sensibilización de SEAR, País Valencià. Tiene una amplia trayectoria en el tercer sector de acción social, en el ámbito de las migraciones y el refugio.
y es toda una activista por los derechos humanos. Bienvenida, compañera. Es una alegría contar contigo y muchas gracias por acompañarnos hoy, Ángela. Gracias, Mariana, por tus palabras. La alegría es mía y, desde luego, un placer estar donde estés tú y, desde luego, y acompañar a Lambda, como venimos haciéndolo desde hace muchísimos años, desde la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat en el País Valencià. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Anna, benvinguda, companya, ara sí. I això que havíem practicat. Vos deia quan no me sentíeu que gràcies per comptar amb nosaltres, que ens agradaria molt que, com tants altres actes de Lambda, poguérem estar a l'octubre compartint espai, però ja que les circumstàncies no ho permeten, compartim espai telemàtic i gustosa d'estar acompanyant-vos. Moltes gràcies, companya. Moltes gràcies, Ana. Moltes gràcies, Ángela. Y paso a presentar, bueno, a una compañera de la casa, además. Ella es Eva Ferriols. Eva es profesora de latín y cultura clásica del Instituto Tabernes Blanques, donde también es la coordinadora de Igualdad y Convivencia, la figura SIC, que ocupa desde hace ya 5 años. Contaros que su instituto, además, ha recibido el sello de Escuela Segura de Lambda, de eso seguramente luego hablaremos. Y Eva, además, bueno, es una mujer feminista, activista LGTB, compañera de esta casa, ya que ha formado parte durante muchísimos años de los grupos de educación y de derechos humanos de Lambda. Eva es una amiga y compa de luchas y trincheras arcoíris de muchos años. Así que, Eva, compañera, muchas gracias por estar una vez más con nosotras, evidentemente, aquí en tu casa. Buenas tardes. Nada, hoy vengo como profe y como coordinadora de igualdad, que creo que es el tema así más interesante para hablar. Y nada, yo estoy como en casa y además estoy como en casa en Lambda, así que buenas tardes y ahora poquito a poquito iremos hablando de cositas. Gracias, Eva, bienvenida también. Bueno, y finalmente presentaros a la cuarta compañía que nos acompaña avui, Beatriu Cardona i Prats. Beatriu es licenciada en Filología Anglesa, profesora y asociada de la Universitat de València. Desde 2008 treballa a la Intersindical Valenciana i és integrant dels secretariats del STPV i de la Intersindical Valenciana, de Dones Intersindicals. Participa en espais feministes, som companyes, de fet, en la Coordinadora Feminista de València, l'Assemblea Feminista 8M de València, la Pepina i uns quants altres. En resum, mestra, sindicalista i feminista que té com a objectiu transformar el món. Benvinguda, Beatriu, companya, i moltes gràcies per estar una vegada més al nostre costat i avui també en aquesta xerrada. Moltes gràcies, Mariana. Estic molt contenta de compartir aquestes converses amb les 3 dones magnífiques i tu, la quarta, i estic molt agraïda a Lambda també per haver pensat en mi per poder intentar transformar el món també en un poc de somriure i sense perdre mai de vista que volem que les dones tinguem els mateixos drets que qualsevol altra persona. Moltes gràcies, Beatriu. Moltes gràcies, de veritat. Bé, a las 4 les agradecemos muchísimo, lo decíamos antes fuera de directo, que hayan estado dispuestas, además enseguida nos dieron su sí a hablar, a intercambiar impresiones, a estar hoy aquí, así que muchísimas gracias. Y también queremos animar a la participación de todo el público que nos está siguiendo hoy, a todo el público asistente y a quienes nos vais a ver en diferido seguramente. Muchas gracias por acompañarnos en este directo. Os animamos también a quienes estáis presentes en este directo de hoy a participar en el chat. Tenéis ahí la posibilidad, que sepáis que dedicaremos un tiempo al final de las intervenciones de las compañeras a leer vuestros comentarios, preguntas, reflexiones y las compañeras, pues seguro, estarán encantadas de poder intentar responderos. Así que cuando queráis, a lo largo de la charla, podéis ir volcando ahí en el chat e intentaremos ya al final recoger todas vuestras impresiones, inquietudes y demás y darles respuestas. Bueno, en este caso, en este directo, hemos propuesto un diálogo con turnos de palabras y de bloques entre las participantes, entre las compañeras, sobre los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar entonces con el primer eje, el primer tema, evidentemente sobre este tema central, ¿no?, de orgullo antifeixista, sobre el cual vamos a intentar poner en común ideas y reflexiones. Y bueno, yo decía al principio, ¿no?, o sea, esta importante preocupación ante
Estamos viviendo una realidad de un movimiento organizado, fascista, que lleva tiempo extendiéndose en el Estado español, que evidentemente ya estaba ahí, incluso previo a la crisis, previo a las elecciones últimas, pero que ahora incluso ya ocupa, ¿no? Incluso nuestras propias instituciones, en País Valenciano, a nivel estatal, a lo largo y ancho del Estado español, y que cuenta con importantes altavoces mediáticos, políticos, sociales, económicos, y que cada día nos golpea con discursos y actos de odio. Discursos y actos de odio. Con lo cual, bueno, pues la primera propuesta era conocer vuestro diagnóstico, vuestro análisis personal y el que desde vuestros espacios, organizaciones, es decir, los espacios también que estáis habitando, socialmente estáis realizando, ¿no? Imaginamos también muy preocupadas. Evidentemente, esta crisis, esta pandemia ha desnudado una serie de realidades que se están viendo muy vulneradas, y a todo esto se suma una realidad de discurso y actos fascistas cada vez más pronunciados, incluso decíamos antes, ¿no? Pagados con dinero público a representantes en nuestras instituciones. Así que, si os parece, vais a tener unos 5 o 6 minutos de intervención y Ana, nos encantaría ver desde tu perspectiva y desde Acció Cultural vuestra valoració. Bon, des d'Acció Cultural, lamentablement, jo crec que, com qualsevol de les representants dels col·lectius que estem així, és un mal que hem patit d'anys. Potser la diferència, la greu diferència, és que ara estan en les institucions, per tant són beneficiaris de diners públics, com bé has dit, i això també ha blanquejat molt el seu discurs. Abans, moltíssima gent no s'atrevia a mostrar públicament aquest pensament, a donar suport a accions feixistes, perquè sabia que havia un rebuig, no? Havia un consens social i polític de que determinades accions no es podien consentir, que estaven fora de la democràcia, fora del respecte als drets humans i que no eren tolerables. El fet que hagin entrat en les institucions grups d'extrema dreta, d'alguna manera ha blanquejat això. I ara molta gent se sent com reforçada en el seu discurs, no? Bueno, al fi i al cap, jo només dic el que diuen els polítics, els que estan governant. I això és perillós. I després, jo crec que el paper dels mitjans de comunicació també és gravíssim. Precisament al País Valencià hem tingut que patir molt que el fet de considerar-nos perifèria, no? I considerar-nos minoria moltes vegades en la representació política, no tenies l'altaveu dels mitjans de comunicació i no podies expressar-te. En canvi, ells constantment estan en els mitjans. I a més nosaltres, i de fet jo ara estic veient en aquesta errada, ens preocupem molt del que ells fan i els donem molt d'altaveu i molt de relleu. I jo crec que això està desenfocant-nos i no ajuda a que la problemàtica que des de cada col·lectiu volem defensar i que volem posar en la palestra i que volem que la gent entenga, fer-nos entendre i buscar aquestes aliances i aquestes col·laboracions, no estem aconseguint-ho perquè estem desenfocant-nos, no? És allò de no penses en un elefant i evidentment és el primer que te ve al cap. Jo crec que és un perill, però més que un perill perquè, com tu has dit, i com jo crec que tots sabem, ho hem tingut que suportar durant molts anys, no s'ha produït la transició en molts aspectes, en moltes institucions, en molts llocs de poder, i en el carrer tampoc. No era un espai i unes accions desconegudes per a nosaltres, però sí el que nosaltres teníem un camí, unes accions, uns objectius, i ara estem ocupant massa temps en la retòrica i en la contestació. I jo crec que hauríem tornar-nos a autocentrar en allò en crear aliances en els col·lectius, que no cal que compartim, per això cadascú està en un col·lectiu, no cal que compartim 100%, però segur que la defensa de la democràcia, dels drets civils, dels drets humans, de la llibertat d'expressió, en tot el que se desenvolupa i se conglomera, segur que ahí poden confluir. I crec que és més important arribar des de l'àmbit laboral, educatiu, des de l'associatiu, a arribar a la gent en el nostre discurs.
que és potent a més i nosaltres estem restant-li importància i visibilitat. Efectivamente, efectivamente. Por eso también, claro, nos parecía tan importante, ¿no? O sea, es decir, este directo nos parecía sumamente importante, un poco en la línea de lo que estabas planteando. Claro, ¿cómo veis afectado, digamos, tú perteneces a una organización que digamos, está defendiendo cuidar la lengua, cuidar la cultura? ¿Qué estáis viendo, Anna? Cuéntanos. Nosaltres ara el problema que tenim i estos 2 últims caps de setmana han sigut ben entretinguts gràcies al Poder Judicial, és que, bueno, i ho havem dit públicament, no? En totes les ocasions que hem pogut, estan intentant també, quan no poden les urnes i quan no poden els resultats polítics, donar-los el que ells volen, no? La clau del pany i poder decidir, doncs se'n van i gasten la tècnica aquesta de la judicialització, que és com l'última barricada. Insistís en que no és res nou. Acció Cultural va tindre que suportar multes enormes per el tema de la TV3 i els repetidors, com una forma de coaccionar i d'assetjar a l'entitat per a veure si així no paràvem, no? Si no paràvem per convicció política, que no anàvem a fer-ho mai, doncs intentar amedrentar un poc i també fer fallida econòmica. No ho aconseguirem, però en aquest moment ja s'utilitza aquesta tècnica. Per això dic que no és nou. El que passa és que jo ara sí que veig com menys reacció. Abans ho feia la dreta, que estava a la institució, i, per tant, la resta de la societat se reunia i tenia clar la contestació. Ara està tot com més líquid, més diluït, com si no veieren la gravetat, no? I cadascú, a mi me preocupa molt el teixit associatiu i el crear xarxa. Evidentment, el que li passa a Acció Cultural és prioritat, però el que li passa a Acció Cultural desenllaçat d'Intersindical o de Lambda o de CEA o el que siga, no som societat, no som els millors del món i som els únics. Per tant, jo ara sí que veig això, una resposta molt etèrea i després, des dels grups polítics que estan governant, també veig com passivitat, una falta de reacció, una falta de contundència, trobaria jo. Perquè quina por n'hi ha. El feixisme fa por, no sóc ingènua, però si tu estàs ocupant les institucions i governant, has de fer front a ell, perquè el major poder el tens tu. I jo crec que això donaria un exemple i la gent, el poble, reaccionaria. Está claro, está claro. Yo esta semana, por ejemplo, pasada, leía en este contexto durísimo, además, de crisis que estamos viviendo, el informe de Oxfam Intermón, que seguramente lo habréis visto, salía en prensa, en los medios de comunicación, y nos encontramos además frente a una realidad muy dura, es decir, donde esta reacción viene a sumarse a una situación donde la pandemia, nos dejaba el titular Oxfam, podría incrementar en más de 700.000 el número de personas en situación de pobreza en el Estado español. Las personas más pobres podrían perder proporcionalmente 8 veces más rentas que las más ricas. Y aquí me gustaría dar paso, en este caso, también a Beatriz. En este caso, muchas organizaciones estáis proponiendo medidas fiscales de recaudación para reducir precariedad laboral, entre otras de los colectivos más afectados que incluso resaltaba el informe. Veíamos las personas migradas, las mujeres, los jóvenes, personas jóvenes. Por otro lado, estamos viviendo ya varios años y cada vez más recrudecidos ataques permanentes, en este caso, ya te conoces muy bien esta realidad, a las feministas, al movimiento feminista, a nuestras conquistas, como las leyes y medidas contra las violencias machistas. La criminalización del 8M ha sido escandalosa en esta pandemia, el cuestionamiento de la violencia de género, en fin, suma y sigue, ¿no? Beatriz, ¿cómo lo veis?
Pues sí, hi ha moltíssimes coses per les que dius, però jo voldria fer un parell d'apunts primer perquè ara mateixa, perquè comentava també Anna, estem veient que hi ha un blanquejament del discurs de la intolerància, que és claríssim. N'hi ha programes de màxima audiència que conviden a una persona que està en contra del feminisme, en contra del moviment LGTBI i en contra de les persones migrades, o sigui, que està en contra dels drets humans. I un programa de màxima audiència va i resulta que el convida per això, per blanquejar el seu discurs. Doncs el feixisme no és una ideologia com qualsevol altra. El feixisme és un atemptat contra les persones que no pensen com elles, no? Encara que fins i tot dins del feixisme també hi ha classes i classes, perquè tenim a les elits que estan molt ben formades, moltes voltes al coll de talonari, està clar, i unes bases que són molt ignorants, molt manipulables i que, a més, estan subjectes a missatges continus que estan elaborats molt bé. Això és una cosa que se'ls ha de reconèixer. Elaboren molt bé els missatges, es llancen d'una manera repetitiva i de tant de repetir, però resulta que la gent acaba creient-se, no? Com deia Goebbels. I el feixisme, amb el feixisme no se pot parlar. Perdono que vos ho digui així de clar. No se pot parlar perquè el feixisme és intolerància i no es pot tolerar la intolerància, perquè si no, el que fa, en última instància, el que fa la intolerància és acabar amb la vida de les persones. I ara mateix s'està acabant amb la vida de persones, deixant-les ofegar-se en el mar quan venen a buscar-se una vida millor, perquè en els països on viuen el colonialisme ha arrasat de tal manera que només que ha deixat misèria i guerra. I tot això, segur que totes les persones que estan escoltant-nos ho tenen claríssim, però sempre que parla del feixisme m'agrada remarcar-ho perquè moltes voltes la gent del carrer diu no, però és que els polítics són tots iguals, els partits són tots iguals. No és tot el món igual. Estan les persones que defensem els drets humans i les persones que atempten contra els drets humans. I per lo que comentaves de que ha estat criminalitzat el moviment 8M, ha estat tan criminalitzat que fins i tot s'estan mediatitzant i ens estem autocensurant moltes coses. De dir, no anem a eixir al carrer ara tant perquè si no ens tornaran a criticar. Mira, ens criticaran igual. I també està passant en molta acció de governs progressistes. N'hi ha lleis que segur que no trauen perquè saben que la ultradreta té 53 diputats i diputades en el Congrés i que la poden recórrer. I eixa por que comentava Anna és el primer que ens hem de llevar. És el primer. Els governs progressistes han de fer les seves polítiques. Els moviments socials hem de fer les nostres propostes, hem de fer les nostres accions. El moviment feminista hem de continuar eixint al carrer, perquè si no, eixim nosaltres al carrer, el carrer l'ocuparan altres. Com ha passat en els barris pijos de Madrid i en els barris pijos de València. No ocupem el carrer, doncs no patiu que algú l'ocuparà per nosaltres. I a mi el que més em preocupa, més que ocupen el carrer, és que ocupen l'espai mental de tot el món i que ens marquen l'agenda. Que això també ho ha comentat Anna. Ens marquen molt l'agenda. Pareix que ens hi anarem molt a remolc. Per això, en Intersindical Valenciana hem apostat tant pel pla de xoc social, perquè són mesures concretes en diferents àmbits en els que fem nosaltres el nostre discurs. Què és el que volem que siga la reconstrucció després d'esta crisi brutal, Mariana, com comentaves, en la que es veuran abocades les persones de sempre. Qui té pasta en tindrà més encara. Qui no en té en tindrà menys. Així n'ha de clar. I així no n'hi ha... La classe mitja, des del meu punt de vista, no existeix. Això va ser un invent també del capitalisme perquè qui no té els mitjans de producció se pense però que té un poc de sou per a comprar-se un cotxe o per a comprar-se una casa, doncs pense que no és com els que estan més a baix. No. Pel capitalisme o tens els mitjans de producció o no els tens. O sigui, és o blanc o negre. I la classe mitjana, insistís, que molta gent pensa o que són totes iguals o que aquesta crisi no anirà amb ella i que no la pagarà. I s'han equivocat, és que la classe mitjana ja fa molts anys que no existeix. És la classe treballadora, que som tant les persones que tenim feina
en blanc, les persones que tenen feina en B i les que estan buscant-la, la classe treballadora, som les que pagarem la crisi, a no ser que recuperem altra volta la mobilització, a pesar de que hi hagi gent que vinga a cridar-nos en unes banderes que porten una àguila. Que en altres països això és un delicte i en canvi així no és cap delicte. N'hi ha països on és delicte alabar a un dictador que es va suïcidar i en canvi així en l'estat espanyol es va deixar tranquil·lament a Franco morir en el seu llit. I molta gent que va governar amb ell ha continuat governant, o en la judicatura, per exemple. N'hi ha sentències que van en contra de les dones, directament en contra de les dones. El que passa en la violència de gènere, en la violència masclista, tenim sentències que són sorprenents. Com és possible que s'arxive el cas de les denúncies per violació de les recollidores de la maduixa de Huelva? Això, des de quin punt de vista es pot veure? Només des del punt de vista patriarcal i colonial. I les dones sempre anem afegint opressions. No totes les dones estem oprimides pel patriarcat, tota la classe treballadora estem oprimides pel capitalisme i les dones migrades estan oprimides pel colonialisme. I tot això al feixisme li encanta. El feixisme està en totes aquestes salsetes. Només, no sé, hi ha una imatge que es va veure molt, que a mi em sembla molt il·lustrativa. No sé si vos en recordeu, que va ser molt sonada. En una de les perolades del barri de Salamanca n'hi havia una dona tota puesta ahí, amb les seues joies i tot això, i al costat, en la perola, estava la seva treballadora interna migrada. Terrible. Només si n'hi ha alguna mostra més il·lustrativa de lo que és la indignitat humana en versió dona rica de Salamanca. Ninguna. I amb tot això, doncs tenim molta feina per davant, Sí. Això, si voleu, podem continuar després en la resta, però tenim moltíssima feina per davant i jo penso que la primera i més preocupant és que hem d'acabar sí o sí amb la impunitat que té l'extrema dreta, perquè són impunes. La seu de Lambda, la seu d'Acció Cultural, la seu de la Intersindical Valenciana, moltíssimes seus de col·lectius de persones migrades han estat atacades per grups feixistes. Sí. No de ara, No. fa molt de temps. La transició, com comentava també Anna, va ser una cosa molt imperfecta. A mi, més que transició democràtica, m'agrada dir-li restauració borbònica, perquè, clar, vam tornar a instaurar un monarca. Però, bueno, això és un altre cantar. Però les seus han sigut atacades de manera contínua. Què passa? Ara per sort, o per desgràcia, com que hi ha un partit que ells tant en la tele, hi ha gent que no es donava compte que sempre havia existit el feixisme. Exactament. I jo penso que hem d'intentar fer moltíssima pedagogia, sobretot per això, per evitar el blanquejament de l'extrema dreta, evitar que ens marquen l'agenda i per aconseguir que des dels moviments socials i des de les persones que són progressistes, que intentem articular un moviment fort y estructurat per poder fer front al que ens ve. Está claro. Muchísimas gracias, Beatriz, también. Muchas gracias, Ana. Gracias a las dos. Retomando un poco, bueno, esto además se suma, ¿no? Porque yo decía antes, ¿no? Y suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. La realidad de las personas migradas y refugiadas aquí en el Estado español se suma a este incremento de pobreza del que estábamos hablando, de exclusión, de vulnerabilidades que también ya estaban evidentemente, ya existían, simplemente pues esta durísima crisis las ha puesto más sobre la mesa, ¿no? Y las ha visibilizado de alguna manera muy fuerte, pero es decir, no es nada que desconociéramos las personas que trabajamos diariamente, ¿no? con estas realidades o que las vivimos en nuestros cuerpos y realidades. El incremento de racismo, de xenofobia, de islamofobia en el Estado español y en el mundo se está viendo de una manera descarnada. Las imágenes de las movilizaciones en Estados Unidos, la réplica en Francia, en el Estado español e incluso en Valencia hace escasas 3 semanas está siendo muy poderosa porque la situación realmente es insostenible, ¿no? Y de una gravedad que exige una actuación
una respuesta política urgente que tampoco estamos viendo. No sé, Ángela, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis desde SEAR? ¿Cómo os encontráis? Y que nos cuentes lo que quieras, compañera. A ver, en principio totalmente de acuerdo con lo que han ido señalando ya las compañeras, con Ana, con Beatriz, ¿no? Yo creo que sobre todo ellos tienen los medios, son medios que desde el tercer sector igual no los tenemos, tendríamos que estudiar muy bien cuáles son sus mecanismos, todo aquello que ha permitido esa perpetuación del racismo, ¿no? Pero bueno, te hago una pequeña fotografía porque muchas veces esos discursos también tratan un poco como de tapar, de desenfocar o de quitar el foco, ¿no? De hacer, creo que ha sido, no sé si Ana la que lo ha mencionado antes, ¿no? Como de diluir un poco la problemática y muchas de esas miserias que de alguna manera el COVID pues ha dejado manifiestas, ¿no? Como digo yo, son esas miserias que aunque ya se venían desde las entidades sociales veníamos denunciando, pues estaban detrás son las que están detrás de esos muros y de esas murallas, ¿no? En nuestro caso, como Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues en principio la cantidad de personas que se ve obligada, ¿no?, a desplazarse forzosamente de sus hogares este año, tanto el informe de ACNUR como el de CEAR, pues señalamos ya cerca de 80 millones de personas. Se perpetúan las violaciones de derechos, las causas que los provocan, entre ellos, solo por citar algunos, pues esa larga duración de algunos conflictos, ¿no?, y los problemas medioambientales. Claro, creo que ha sido Beatriz la que lo señalaba, ¿no? También tenemos ahí al capitalismo, necesita nutrirse de materiales, etcétera, de dónde sale todo eso y qué es lo que se provoca, ¿no?, a raíz de todo eso. En nuestro caso también nos preocupan las salidas, las rutas, la situación en los campos de refugiados, lugares de no derechos, que siempre hay que tenerlos ahí en cuenta. Acostumbro a decir que hablando del racismo y de las raíces, por decirlo de alguna manera, pues solo poner esas raíces en las plantaciones y en las colonias. Pues las plantaciones y las colonias de hoy son esos centros de esos campos de refugiados, los centros de internamiento de extranjeros, los centros de detención, como sabemos todos, ¿no? Preocupa también, en nuestro caso, el entramado de violaciones de derechos que se produce, ¿no?, en este caso en España. Ya teníamos, antes de la pandemia, pues toda esa problemática respecto del empleo, el acceso al empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a las cuentas bancarias, ¿no?, que bueno, pues que la gente no podía acceder a todo, a la vivienda, al empleo, a la cuenta, a raíz también de los discursos, ¿no?, de esos discursos que se ensañan con las personas migrantes y las personas refugiadas. Y quiero añadir a todo eso, pues hoy otro de los problemas que ha surgido precisamente a raíz del COVID, ¿no?, la brecha digital. Y que ya, bueno, va a ser un poco uno de los temas que vamos a tener que afrontar en los próximos meses, ¿no? Cierto también, como señalas, esa subida de tono, ¿no?, de los discursos de odio con todo lo que implican en la percepción de los otros, en las actitudes, las conductas y en los procesos de inclusión. Un poco por hacer una fotografía. E insisto, los medios de aplicación práctica los tienen ellos y, por tanto, pueden perpetuar todas esas estructuras, ¿no?, ese racismo que ya sabemos que es estructural, es institucional ya, porque ya están en las instituciones, como has estado señalando, interesa a ciertos grupos de poder, porque aquí no hay ningún, no sé cómo llamarlo, ¿no? Aquí hay unos intereses y, como digo, pues tendríamos que estudiarlos bien a fondo. En nuestro caso, que como decían las compañeras también, creo que nos falta una visión más interseccional, ¿no?, esa interseccionalidad de la que llevamos hablando desde hace mucho tiempo y de alguna manera no acabamos de articular. Es el momento de hacerlo. A raíz incluso de algún comentario de hace poco, yo decía que lo peor que podemos hacer las minorías étnicas en este caso es encima categorizarnos o establecer
jerarquías entre nosotros, porque estaríamos sirviendo, ¿no? Les estaríamos sirviendo en bandeja esa política, esa estrategia de divide y vencerás. Vencerán. A fin y al cabo, pues lo que hay detrás de todos esos fenómenos es la negación de la dignidad de los otros, la falta de reconocimiento, y eso es lo que subyace, ¿no?, en todas las violaciones de derechos. ¿Por qué tiene que haber personas en situación irregular? ¿Por qué se tiene que privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito? ¿Por qué instigar a una persona solo por su orientación sexual? ¿Hay alguna lógica en todo eso? Pues yo creo que no la tienen. La diferencia, insisto, es que sí que tienen los medios de aplicación práctica y con eso están perpetuando todos esos discursos. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar todos esos mecanismos y ver cómo los contrarrestamos. Ángela, una pregunta. Salí ayer en prensa y contabilizaban, y creo que lo habían presentado formalmente, eran 8 los partidos que en el Congreso de Diputados y Diputadas se presentaban por la campaña Regularización Ya y estaban a favor y se posicionaban, ¿no? Pero esto sumaba 60 y pico, ¿no?, de diputados y diputadas. Y por otro lado veíamos en un acto que no sé cuánto tiene de simbólico y cuánto tiene de posibilidad y de potencialidad real. Veíamos a Ribó con Ada Colau la semana pasada, ¿no?, instando a el cierre de los CIEs. ¿Cómo analizáis esto? ¿Qué viabilidad realmente veis en este sentido? Digo, cuando además en este mismo contexto, en un contexto muy similar, vimos el ejemplo de un Portugal o de un Italia que accionaron rápidamente, ¿no? Y ¿cómo lo veis? ¿Qué posibilidades reales veis a todo esto? Nosotros, bueno, siempre aplaudimos esa muestra de intenciones, ¿no? De eso a que sean efectivos, pues bueno, hay que darles tiempo. Tampoco es momento un poco de empezar a ponernos, bueno, pues ni negativos ni nada de eso. Hay que darles tiempo a ver hasta dónde llegamos. En el caso nuestro del País Valencià, claro, aquí nos hemos planteado también mesas de reconstrucción y tal, y lo decíamos, es decir, que sea efectivo, de que en esa reconstrucción no se quede nadie al margen y no se quede nadie atrás, que sea así, porque además el presidente, que ya le vemos últimamente insistiendo mucho en que nadie se quede al margen, pero sabemos que siempre hay un grupo de personas que sí que se quedan al margen siempre, ¿no? Pues vamos a estar ahí vigilando para que eso no sea así. O sea, entonces creo que vamos a darles tiempo, vamos a seguir a ver hasta dónde van a llegar, y ya lo hemos dicho todas las que hemos participado, creo nos tenemos que armar también, o sea, tenemos que estar vigilantes, nos tenemos que armar para contrarrestar ciertas pautas, ciertos discursos. Efectivamente. Decir que estamos en paralelo hoy, en un acto paralelo de la campaña Sí es No, aquí en Valencia, en País Valenciano, y estarán las compañeras a las 7 de la tarde, como último martes de cada mes, en este caso también en un directo simbólico, reclamando el cierre de los CIEs. Decir también que, bueno, en alguna otra oportunidad tuvimos también la oportunidad de coincidir con Ángela, ¿no? Y bueno, con Beatriz también, lo hemos hablado muchas veces y estamos planteando, o sea, y volver a denunciar que son más de 600.000 las personas sin papeles que ni siquiera tampoco podrán acceder a esa renta mínima, ¿no?, que está empezando a gestionar desde el gobierno estatal, y que para nosotras es una vulneración de derechos humanos. Por eso la campaña Regularización Ya, y por eso porque ninguna persona es ilegal. Una vez más, nos sumamos también desde Lambda aquí, hoy, en este último martes, y como cada día lo hacemos desde el trabajo diario que hacemos, y bueno, allí estamos, y un fuerte cariño a las compañeras de la campaña ¿vale? Y las imágenes, Mariana, si me permites, pues yo creo que también han estado ahí, ¿no? Es decir, en ese que nadie se quede al margen, pues hemos visto que las personas migrantes en todo este proceso durante el estado de alarma han estado ahí, comprometidas, han estado manteniendo la cadena de producción, han estado en los servicios, aunque sea en los servicios en los que llevamos denunciando, esos servicios en los que ellos tienen mayor presencia, y todas las violaciones que se cometen en esos sectores, ¿no? Creo, alguien mencionaba a las compañeras
a las recogedoras de la fresa, el cuidado del hogar, o sea, todas las violaciones que ellas mismas vienen denunciando, y a pesar de todo eso, ahí han estado, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esa imagen también la tenemos que mostrar de alguna manera. Ha sido muy potente, y esto después, si querés, le suelto, además, le lanzo, Beatriz, te lanzo el tema, o sea, efectivamente, o sea, si en las espaldas que ha recaído esta crisis ha sido, y quienes han demostrado ser realmente esenciales, han sido, una vez más, colectivos como las mujeres, las personas migradas. Así que luego retomaremos y tendremos oportunidad de seguir hablando. Muchísimas gracias, Ángela, por tu reflexión. Y pasamos a Eva. En este caso, a mí me apetecía, bueno, comentar, antes lo decía Ana, ¿no? El tema de la judicialización y el recurso, ¿no? a la judicialización cuando no se accede desde la vía institucional, la judicialización. Hoy celebramos 15 años, compañeras, que celebramos 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Un 30 de junio de hace 15 años se aprueba en las Cortes Generales el derecho al matrimonio igualitario, un derecho que además fue recurrido al Constitucional, y esto también me gustaría resaltarlo en la línea de lo que planteaba Ana, que estuvo judicializado y que estuvo con una espada de Damocles sobre el derecho de nuestras familias durante 7 años. 7 años duró el proceso hasta que el Constitucional falló en el 2012 la aprobación final y negó ese recurso del Constitucional presentado por el Partido Popular. Y esto hay que volver a decirlo y hay que seguir diciéndolo permanentemente, y que no nos olvidemos de ciertas cosas, porque hoy muchas más gente se suman a esta celebración, y muchas son los mismos que cuestionaron nuestros derechos, que luego hicieron uso de ellos. O sea, que nosotros estamos encantadas, los derechos era para eso, que los utilizáramos todas y todos, efectivamente, en una sociedad donde entramos todas y todos. Así que, bueno, yo voy a lanzar ya la propuesta a hablar con Eva. Les pido que nos muteamos el resto, silenciamos los micrófonos, porque, bueno, decíamos, ¿no? Hoy celebramos un día importante para nuestro colectivo, Eva, pero paralelamente estamos viendo en esta última semana, ¿no? Una semana de orgullos, una semana de celebración y reivindicación de derechos también, quemar banderas, prohibir banderas en los ayuntamientos. Hemos visto el acoso político, el acoso de derribo de la extrema derecha a la campaña de correos, que ya veis, ¿no? Por el orgullo, que una campaña que costó, sacaban 10.000 euros, les ha salido, ¿no? Pintar 8 buzones, unas banderolas en las oficinas, un par de furgonetas. Es decir, bueno, han recaudado más de 1 millón de euros. Pero desde eso hasta el domingo nos encontrábamos con, bueno, la celebración de un orgullo entero, ¿no? En Valencia, el mismo 28J, 2 horas después de que Lambda finalizaba su acto simbólico para retransmitir por redes, porque hicimos un orgullo absolutamente online, un orgullo seguro, en la plaza del ayuntamiento. Estuvimos un ratito por la mañana, donde se filmó y salieron algunas imágenes después en la retransmisión que se hicieron. Pero nos encontramos con este escenario, ¿no? O sea, por un lado cumplimos 15 años de un hito histórico en el avance de nuestros derechos, y paralelamente seguimos encontrándonos con esta situación, seguimos viendo situaciones de acoso, de bullying, de ciberacoso en las aulas. ¿Cuál es tu análisis, Eva? Cuando quieras. Pues yo quería un poquito incidir en, es verdad que ahora está saliendo todo este discurso violento y que un poco todo el mundo nos sigamos estando pues asustados, ¿no? Todas las personas estamos un poco asustadas, pero esto se cuece hace tiempo. Quiero decir que cuando de repente se legisla es porque hay unos jueces y unas juezas que están puestos ahí y hace ya tiempo que se están colocando en puestos específicos de poder. Y luego también, por otro lado, el tema de la sociedad de bienestar, que ha sido muy acomodaticia, que ha tendido a pensar que nunca iba a cambiar, que esto iba a ser siempre una maravilla, un país de jauja, y todo esto lo estamos pagando ahora con las voces, porque yo sí que creo que hay políticos y que hay partidos que sí que están intentando reaccionar, pero los están tachando de populistas, están digamos, intentando convertirlos en lo mismo para darles descrédito. Entonces yo creo que ahora es un momento un poquito peligroso, en el sentido de que no es que estemos llegando tarde, pero deberíamos haber entrado antes. Y entonces, en cuanto a la escuela, yo ahí siempre tiendo muchísimo a la autocrítica y creo que
que ha habido, pues eso, también un tipo de profesorado muy acomodaticio, ¿vale? Que a lo mejor con el miedo, porque siempre, ¿no? También quiero comentar un poquito eso, ¿no? Desde algunos puntos sociales, siempre desde, pues eso, ¿no? Desde la derecha más conservadora, se ha dicho que la escuela pública se adoctrinaba, eso es imposible, ahora explicaré por qué. Pero bueno, el tema ese de, bueno, pues yo eso que se encargue las familias, como cierta comodidad, y todo eso luego se paga, porque la educación se empieza en las escuelas. Quiero decir, cuando hay un delegado o una delegada de clase, esa es la primera manera de demostrar que es una democracia a los niños y a las niñas. Y hay muchas figuras que se han quedado un poquito como, bueno, no le damos importancia. Y ahora vemos que habría que darles importancia para que no haya esa masa apolítica, que no es apolítica, porque cuando dicen, no, todos los políticos son iguales, no eres apolítico, tú tienes un pensamiento que lo que pasa es que está distorsionado. Pero bueno, en cuanto a lo de luego ya iremos comentando más cosas, ¿no? Pero es que sí que creo que asustarnos ahora está bien, es lógico, pero que esto se va cociendo hace muchos años, ¿eh? Y que ha habido ahí un relajo que ahora vamos a apagar un poquito, a lo mejor con fuego, porque ahora ya están colocados en muchos sitios. Ahora ya es un poco complicado, que eso no quiere decir que no luchemos, ¿eh? Que hay que luchar, pero que hay que espabilarnos, ¿eh? Y no pensar... Y que también tiene el contradiscurso muy bien pillado. Y luego, en cuanto a la escuela, pues cuando hablamos de educación, hablamos de la comunidad educativa. Y eso incluye tanto a las familias, como incluye al alumnado, como incluye al profesorado. Y a los equipos directivos, que un poco los voy a separar porque a veces marcan las líneas, ¿no? Entonces, yo ahora hablo como coordinadora de igualdad. Madre mía, lo que cuesta articular un plan de igualdad, porque ahí tiene que llegar para que sea verdad a todos esos sectores. Entonces, entre el alumnado hay que intentar, pues, a llamar a asociaciones que de repente saquen de lo que serían las aulas, les hagan reflexionar sobre temas que les interesan muchísimo. Porque luego, claro, el discurso democrático es un discurso liberador y que a todo el alumnado le gusta y lo quiere. Y para romper esa rutina, pues desde traer a ONGs, pero también el alumnado que quiera engancharse a la reivindicación, hacer un grupo de activistas, de personas activistas dentro del centro que quieran reivindicar, que se suman, pero cuesta, porque significa un trabajo añadido, y tienen que creer en los derechos sociales, tienen que creer en los derechos humanos, en la justicia, entonces, pues eso. Pero por otro lado, el profesorado tiene que romper inercias. Porque de repente hay que sacar a los niños de la clase, hay que traer a no sé qué grupo, luego hay profesorado que también pues debe revisarse cosillas, ¿no? Lo que sería, lo que entendemos todo el mundo por inercia, ¿no? Y luego el propio centro pues tiene que abrirse a romper la rutina de lo que serían las clases, ya pues a estar en contacto con otros centros, estar en contacto, por ejemplo, con la Regidoría de Igualdad, del Ayuntamiento, es decir, a romper un poquito lo que sería el cascarón, ¿no? Entonces, con lo que cuesta articular eso, aunque es muy potente, esa es la historia, ¿no? Que es muy potente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que se hizo aquí de crear la figura de la coordinación de igualdad es también, lo que quería comentar, de petardazos que han hecho que de repente haya una parte de la sociedad que ya existía, que estaba metida dentro del PP, si es que han salido de ahí, la parte más extrema, ¿no? Que de repente eso lo pone a dar el nombre de ideología, en fin, lo que sería la educar en democracia, ¿vale? Ha dado que yo luego sí que querría hablar en la siguiente parte, sí que quiero hablar un poco del tema del lenguaje, que me parece, en el tema del fascismo, me parece fundamental hablar desde el punto de vista de lo que es la utilización del lenguaje, ¿no? Entonces, pues de repente, ¿no? Utilizar un lenguaje, utilizar ese lenguaje, es que todo esto lo pueden tirar muy, muy fácilmente por tierra, muy fácilmente. Bueno, la educación es así como una maquinaria lenta, entonces también le cuesta mucho frenar. Igual le cuesta arrancar que le cuesta frenar, no pueden acabar en 2 días, pero desde luego. Y luego en Valencia, la Comunidad Valenciana, llevábamos 20 años de una política educativa que estaba favoreciendo clarísimamente a la escuela concertada, particularmente a la religiosa, pero además con un descaro tremendo, hablando de libertad, y hablaremos luego también de eso, de libertad de elección, ¿no? El que tú puedas llevar a los niños a una escuela concertada que se paga, en fin. Yo también he trabajado en la escuela concertada, entonces también sé de lo que estoy hablando. Y entonces ha habido durante 20 años sistemáticamente un machaque de la pública, entonces eso también ha cuajado en la gente. Los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos y a sus hijas. Entonces, ese machaque constante de la peligrosidad de la pública, que la pública estamos todo el profesorado todo el día tocándonos las narices, ha ido cuajando y al mismo tiempo se ha ido favoreciendo una escuela
que es mucho menos libre. Luego, si eso lo comentamos. Entonces, el peligro del discurso fascista es que si tiene algo claro, es que la educación es fundamental. ¿Por qué? Porque la educación es la que va a formar a la futura ciudadanía. Entonces, claro, es fundamental que eso no esté en manos libres ni que se eduque para el pensamiento crítico. Entonces, ahora hablamos de excelencia, me pone muy nerviosa. Cuando hablamos tanto de excelencia, de la competitividad, de no sé qué, todo eso lo que favorece es el individualismo y eso ataca a la democracia. Es muy fácil convencer a las familias, porque es que entonces no van a poder trabajar si estudian filosofía. ¿No será lo peligroso de la filosofía que te enseñan a pensar y a lo mejor discrepas? Claro, entonces hay una serie de factores que están favoreciendo también que ese discurso fascista cuaje. Y luego así dos apuntes, porque yo me hablo mucho, entonces si me dejáis yo aquí me enrosco y no paro. Un poco el tema de la concertada, que lo he nombrado, y la pública, yo estoy muy harta y quería un poco, pues aprovechando que estoy aquí, decir, ese discurso constante del fascismo, en la escuela pública se adoctrina, en la escuela pública no se puede adoctrinar, es imposible, porque por el mero hecho de cómo está conformada la escuela pública, de interinidades, gente que va, gente que viene, todo eso, y luego la persona que ha aprobado como funcionario o como funcionaria no tiene una adscripción política, ha hecho unas oposiciones, entonces aprueba y hay de todo tipo de pelajes y colores. Donde se puede adoctrinar muy fácilmente, y se adoctrina de hecho, es en las escuelas que parten de un ideario católico. Porque el ideario católico es lo que llamaríamos la doctrina católica, que como está, digamos que es la base de ese colegio, digamos que es el eje conductor, ahí sí que se puede, porque sí que hay veces que chocan ideales democráticos, ¿vale? El tema, por ejemplo, el tema LGTB, si se mira desde un punto de vista religioso estricto, yo no estoy hablando de una religiosidad abierta. Cuando yo aquí voy a hablar de religión, voy a hablar de jerarquía religiosa, voy a hablar de arzobispado en el sentido más radical, es decir, de lo que sería la jerarquía religiosa, que es quien lleva un poco estos temas a veces, ¿no? Pues ahí en la escuela concertada sí que se adoctrina, claro, porque no se permite un discurso libre. Entonces, qué curioso, otra vez en el lenguaje, ¿no?, utilizar los términos que ellos están haciendo para aplicarlo en la pública no se puede, simplemente por la cantidad de personas, de profesorado con el pelaje distinto y la cantidad de alumnado que hay, es que uno puede estar adoctrinando en un aula y en el otro aula estar de otro pelaje distinto, adoctrinando de otra manera. Es decir, adoctrinar es imposible, porque significa que se siga una única doctrina, ¿no? Entonces, y luego el tema de a lo mejor hablar entre rural y ciudad y diferencias, bueno, el mundo rural siempre es un poquito más conservador, ¿no? Lo de la tradición, el Bauhaus, no sé qué, siempre es un poquito más fuerte, pero también es verdad que en las ciudades suele haber mucha migración y también dentro del alumnado, ¿no? El alumnado musulmán, el alumnado latino, el alumnado del este, tienen también en el tema LGTB, por ejemplo, unas características culturales que hay que tenerlas en cuenta. Es decir, que por todos los sitios, según qué niveles, no veo tan grandes diferencias entre lo rural y lo urbanita, ¿no? Porque depende un poco del barrio, depende del pueblo, depende de tantas cosas. Donde sí que creo que hay una diferencia bastante abismal es entre lo que es lo concertado y lo que es lo público. Ahí sí que yo creo que hay una diferencia. Y nada, y como lo último, pues que tenemos que trabajar hacia una escuela segura. Es decir, el alumnado tiene derecho a llegar a una escuela en la que se sienta absolutamente seguro. Es decir, que me da igual tener una cojera, me da igual que estar gordica, que es uno de los temas, por ejemplo, el tema de los cuerpos diversos, estar gordica o estar gordico, como tener pluma o no tenerla. Es decir, toda persona tiene derecho a estar tranquila, porque esa es su casa durante muchos años. En primaria es hasta que tienen 12 años. En secundaria hasta que tienen 18, es decir, la mitad de muchísimos años se pasan en el mismo centro de su casa y pasan muchas horas. Entonces, no se puede consentir que no sea un centro seguro. Pero la realidad es que, como históricamente el patriarcado, el heteropatriarcado, el cis-heteropatriarcado, no ha permitido el discurso libre, ahora de repente, pues el hecho, pues eso de las figuras de coordinación de igualdad, el hecho de que pues se vaya pidiendo al profesorado pues que ya introduzca, y eso lleva años y desde la democracia pidiéndose que hay que introducir todo lo que son los valores dentro de la propia aula y de la propia materia y tratarlo. Yo como profesora de latín y de cultura clásica constantemente estamos hablando de temas de igualdad, de temas de diversidad, porque es que forma parte de la materia, de todas las materias, me da igual aunque sea muy científica. Entonces,
La escuela segura se tiene que hacer desde el profesorado, creérsela profundamente, y luego el alumnado es lo más vulnerable del centro. Entonces, intentar pues dar protagonismo a la gente, pues justamente a lo mejor invertir las tornas, ¿no? Si siempre digamos que los machitos y han sido muchas veces los referentes para el alumnado, pues cambiarlo y que sea otro tipo de alumnado referente. Y eso se puede conseguir, pero es frágil. Un poco lo que quería comentar. Muchas gracias por la reflexión, Eva, además desde una experiencia importante que estás llevando en ese centro, que bueno, tenéis una realidad, pero que lamentablemente también somos conscientes que bueno, o sea, por todo lo que estabas planteando, ¿no? Realmente son pocos los centros que tengan este trabajo, cada vez son más, pero evidentemente todavía queda un gran trabajo y esa importancia, y desde Lambda, bueno, presentamos un directo la semana pasada que os invito a verlo porque está grabado y demás, o sea que están las redes de Lambda, donde se exponía, ¿no? la difícil situación que sigue viviendo el alumnado en las aulas valencianas. Así que muchísimas gracias. Por ejemplo, en mi centro, y al último que digo, sí que en 5 años se nota muchísimo, porque es lo que he dicho al principio, es que es un discurso liberador. Es que todas las personas somos diversas, es decir, la diversidad es lo que hay, la norma es una cuestión social, ¿no? Que se acuña en cada época, una cosa es lo normal, vaya, de cuando yo era jovencica, lo que era lo normal a lo que es ahora, es decir, la norma es, como dice, ¿no? el cantante, el Viruta, es un programa de mi lavadora, entonces normal no es nada, lo que es lo real es la diversidad, entonces un discurso que abrace la diversidad es un discurso que cuaja y que gusta mucho. Entonces, si se cree en eso y se hacen muchas cosas y tal, es rápido el cambio y es muy bonito, muy bonito. Por ejemplo, en mi centro es verdad que se notan muchas cosas y es muy bonito. Pero vuelvo a decir eso, que es muy vulnerable y luego luego quiero hablar sobre el lenguaje, que a mí sí que me apetece mucho comentar el tema del lenguaje. Vale, gracias, Eva, de verdad. Vamos a intentar, nos están avisando que vamos fatal de tiempos, o sea, fatal, no mal, fatal, ¿vale? Nos hemos comido 1 hora. Entonces, si os parece, yo os iba a proponer que juntemos los últimos 2 bloques que nos quedan, por si también luego hay espacio para la reflexión y demás. Y bueno, vamos a intentar ajustarnos todas, por favor, un poquito más al tiempo de las respuestas, así que les voy a dar unos 3 minutillos a cada una de vosotras. Y la propuesta es, digamos, ¿cuáles creéis? La pregunta básica era cuáles son y cuáles estáis viendo que son las herramientas que está utilizando actualmente el fascismo, si las tenéis identificadas, si las estáis viendo claramente, por qué estos discursos están calando tanto para difundir su mensaje. Y aquí también os pido como compañeras la autocrítica, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros discursos que no terminan de llegar o de calar en determinadas poblaciones que son afines y que sí les calan estos otros discursos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la izquierda, desde los movimientos sociales, para no llegar tal vez a estas realidades? Y finalmente, ¿cuál es vuestra perspectiva propositiva, ¿no? ¿Cómo hacer más y mejor frente colectivamente? ¿Qué estrategias, qué respuestas, qué acciones nos proponéis? Así que, bueno, hacemos la rueda un poco, voy cambiando un poco orden. Beatriz, ¿te apetece comenzar? Vinga, per què no? És difícil, intentarem resumir, però ja ho ha comentat Eva, jo també ho havia comentat, en el llenguatge que utilitzen, frases molt curtes, missatges molt directes, vídeos que van repetint-se per WhatsApp, etc. És possible que des de l'esquerra no hagin pogut articular un discurs simplista, però és que jo crec que en l'esquerra no volem fer un discurs simplista, tampoc. No volem a gent borrega, volem a gent en esperit crític. Vull dir, no crec que se puga contrarrestar el llenguatge del feixisme utilitzant el mateix tipus de llenguatge. Jo crec que la lluita per desbancar el discurs feixista està sobretot des de l'educació i des de la pedagogia diària, perquè no podem adoptar les seues formes perquè se dediquen a manipular, a difamar i a mentir directament. Han mentit dient que la violència de gènere està provocada per homes que no han nascut en l'estat espanyol. Vull dir, això és una mentira. Nosaltres, l'esquerra, no anem a utilitzar una mentira per contrarrestar això. I el que està clar és que
Si posem un Excel en unes xifres concretes que desmentisquen això, n'hi haurà gent que directament no les voldrà veure. Perquè n'hi ha gent que no vol un discurs que estigui raonat, sinó que vol un discurs que li apel·le al fetge. I des de l'esquerra hem de plantejar-nos si volem apel·lar al fetge d'eixa manera o com jo la solució no la tinc respecte del discurs, però sí que pense que la millor manera, o fins i tot l'única manera que tenim d'eixir d'esta és que els moviments socials ens enfortim nosaltres, establim xarxes, posem en valor tot el que tenim i per què ho tenim, perquè no ens ho ha regalat ningú, i que no deixem a ningú mai enrere per un simple motiu. Normalment, després d'una crisi gran, n'hi ha una pujada del feixisme. Per què? Perquè el feixisme el que fa és, a aquestes persones que ho han passat mal, els ven la moto de que ho han passat mal per culpa d'altres, no? La gent, segons el feixisme, no? La gent espanyola, per què no té feina? Perquè n'hi ha gent que ve de fora, no? Els homes ara ja no poden dir piropos a les ties. Per què? Perquè les feministes. O la família està en perill. Per què? Per culpa del col·lectiu LGTBI. Vull dir, sempre són especialistes en crear xivos expiatorios, que és caps de turc, val? I nosaltres el que hem de fer és les persones que defensem que els drets humans són inviolables i que totes les persones tenim dret a gaudir-los, jo pense que hem d'articular moviments, hem d'articular accions sistemàtiques per poder contrarrestar i perquè quan votem opcions que no van a deixar a ningú enrere. Perquè si algú es queda enrere, això és el camp abonat per l'extrema dreta. I en aquest aspecte, jo pense que des del moviment feminista ens hem de rearmar també, perquè estem en el punt de mira del feixisme i hem d'establir aliances en tots els col·lectius que estan en el punt de mira del feixisme. Només el moviment feminista per si sol no farà res, el moviment LGTBI per si sol no farà res, el moviment de persones migrades per si sol no farà res. Però teixint xarxa sí que podrem fer coses, sobretot sí que podrem proposar unes mesures que la gent de a peu sàpiga i veja que van a solucionar els seus problemes diaris. Sense demonitzar a ningú, però sí que sent molt contundents. Hem de ser molt contundents en el nostre missatge, sense caure, ja ho dic, ni en la manipulació ni en la mentida, però hem de dir amb contundència que els drets humans no es toquen i que el feixisme no pot passar, més que res per la pura supervivencia nostra. Gracias, Beatriz. Efectivamente. Y porque nadie nos ha regalado nada. Es decir, nadie nos ha regalado nada en el avance de derechos y libertades. Y bueno, o sea, creo que nos ha costado mucho conseguir los derechos y libertades de los que disfrutamos. Ana hablaba antes incluso de aquel proceso de transición. Con lo cual, pues efectivamente, o sea, és un moment para enfortir, ¿no?, les xarxes y els moviments, claramente. Gracias, Beatriz. Ana, tu valoración y tus propuestas. Pensava que anava a costar-me tant com abans. A veure, jo, lligat en el que diu Beatriu, jo crec que, clar, tenim un problema, la gent que estem en tots aquests moviments i la gent d'esquerres en general, i és que no apel·lem a la emoció de la gent, sinó a l'intel·lecte. Llavors, això requereix una exigència, perquè ja d'entrada estem demanant-los que facin una reflexió, un qüestionament, un pensament crític. Això és molt més complicat que anar-te'n a la nostàlgia, a l'emoció, a la teva infantesa, als teus records, a l'estatus quo, no? Abans
comentava Eva lo de què és normal, no? No és el mateix normal quan ella anava a l'institut que ara que és la coordinadora d'Igualtat. Clar, per a cap de nosaltres ho és, no? I se fan avanços en la societat i la gent, tu posaves com a exemples la commemoració de la llei de matrimoni igualitari, clar, era impensable gent gran que acceptara, pares, mares, iaios, que acceptaren el matrimoni igualitari potser fa 15 anys i ara ho veuen com una qüestió absolutament normal, no? O habitual, perquè a mi normal tampoc m'agrada aquesta paraula. Però, clar, si tu li demanes un pas més, ja estàs qüestionant el seu abans. A veure, ells el que te diuen és, jo ja he fet un esforç, jo ja accepto això que fa 15 anys ho haver criticat, m'haver burlat, no? Ho haver qüestionat completament. Ara que ho he acceptat, ara resulta que tu vols que vaig un pas més enllà i que torni a qüestionar aquest estatus. En canvi, l'extrema dreta això no ho fa. No li cal. El que apela és a l'emoció. Ara, en la campanya aquesta del producte de xocolata, no? Ells no s'han posicionat públicament dient que no volen que se canvie la marca i el ninotet. Senzillament han agarrat un paquet de les xocolatines i s'han posat a menjar-les. I ja està. Claro. Vull dir, mentre que nosaltres estem dient-los si tu no veus racisme en aquesta imatge, no eres demòcrata. Clar, és que ja d'entrada insultem. Com que no soc jo demòcrata? Vull dir, clar, és molt difícil. Utilitzem un llenguatge i una exigència de la gent molt complicada d'acceptar. I després jo crec que l'altre és que sempre volem incloure tots els temes en totes les lluites. A mi, una de les coses que m'obsessiona sempre és els llegeixos manifestos dels col·lectius. Tu llegeixes un manifest i és que, sí, vale, tu te sumes, però dius tot, he de parlar de tot, he de parlar del medi ambient, de la sostenibilitat, del feminisme, del moviment LGTBI, de la precarització. No puc, perquè és demanar-li molt al públic en general. Aquí parlem, els convençuts. Els que ja estan en la nostra òrbita, els que tenen... Passa un poc com en la meva professió, no? Vull dir, moltes vegades jo no he entès mai en la meva professió perquè en llenguatge jurídic, que és per a la ciutadania, per què parlem en una sala que està el client allí? Vull dir, que és el seu cas, no és el meu, és la seva vida. Per què parlem tots els operadors jurídics de tal manera que l'interessat no sap de què estem parlant? No s'entera. I llavors li tens que fer una traducció. Per què no podem gastar un llenguatge que ella entenga? Doncs jo crec que en els nostres moviments passa un poc això. Parlem per al cercle d'amistats, de convençuts, per una certa intel·lectualitat i, clar, n'hi ha molta gent que te diu no t'entenc. No t'entenc i si no t'entenc no me sume. I després, al fetge no volem parlar, però jo a l'emoció sí. És una lluita de fa molt de temps de que hem d'aprendre a lligar el discurs correcte, el que volem, no estic dient que prostituïm el discurs, però el nostre discurs té que arribar a l'emoció de la gent. Desde la emoció humana. Totalmente. Muchísimas gracias, Ana. Yo te estaba escuchando y me venía a la cabeza y digo, ¿qué año era exactamente? Recuerdo un artículo fantástico de Justa Montero, 2008, 8M, movilización histórica en el Estado español. Y Justa sacaba un artículo y decía, hemos logrado lo que hemos logrado porque hemos llegado y movilizado con la emoción y con la razón, Claro. sumando estos dos componentes, con la emoción y con la razón, ¿no? Que yo creo que fue gran parte de la apuesta y del acierto del movimiento LGTB. O sea, Sí. ese proceso que hicimos de suma de consenso social se hizo desde allí, llegando desde la emoción y desde la razón, ¿no? Sí. Juntando esos dos elementos. La explosión del feminismo suma estos dos elementos. Entonces, creo que es una clave importante para que la pongamos sobre la mesa y tratemos de empezar a pensar estrategias y técnicas
ya sea de campaña, de discursos que no sean infumables, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Además, larguísimos, manifiestos de 4 hojas que no lee nadie, en fin, este tipo de cosas que nos están pasando, ¿no? O esas retóricas en las que nos quedamos y demás, que no llegan, que no calan y demás. Mientras tanto, o sea, porque lo que estamos viviendo, o sea, yo soy técnica, lo decía al principio, en un servicio de atención a población LGTB, y te paso la palabra, Eva, que creo que querías hablar además de esto un poco también, del tema del lenguaje. Nos encontramos con que no sabéis, o sea, la cantidad, porque claro, yo hablo con otras compañeras de otras organizaciones y me cuentan lo mismo de lo que están recibiendo ellas, pero nosotros el número de incremento de denuncias por LGTB-fobia está siendo brutal. Y se está viendo lo que se está viendo, ¿no? Las banderas, que queman la bandera, que la otra le prohíbe, que lo de correos, que no sé qué y tal. Pero en el servicio nos llegan diariamente, y diariamente de situaciones de que cuando se empezó a poder salir, ¿no? Después del confinamiento, bueno, llegaban casos donde una mujer trans iba caminando por la calle con su mascarilla y era insultada. 2 chicos de la mano iban por la zona de aquí, de pleno centro de Valencia, y les increpaban diciéndoles del mal que se tenían que morir y que daros la manito ahora porque en breve ya nos la podréis dar. Quiero decir, esto es lo que, o sea, esto está calando y esto no, claro, o sea, es decir, no es que no lo viéramos, ¿no? Lo decía antes Eva, o sea, lo supimos, nos han atacado la sede de Lambda, las sedes de todas vuestras organizaciones y demás, permanentemente y demás. Pero esta cosa directa y demás, con ese feche, eso sí que tiene un feche y odio, efectivamente, Beatriz, odio esas violencias y ese odio, o sea, de alguien que no te conoce de nada, porque vas caminando por la calle. Venga, Eva, cuando quieras, compañera. Nada, yo con el tema del lenguaje, un poco, mira, yo me acuerdo muchas veces del libro de Orwell, ¿no? De 1984, cuando habla de la neolengua, cómo vaciar un discurso, ¿no? Diciendo lo blanco y lo negro al mismo tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, oímos muchas veces lo de libertad. Antes yo hablaba de la libertad de las familias para imponer un dogma religioso. Esa es la libertad. Entonces eso no es libertad, es lo contrario de libertad, ¿no? O hablar de democracia, inflarse la boca hablando de democracia y no permitir que se refleje la diversidad en las aulas, cuando esa es la democracia. Entonces, muchas veces el discurso fascista lo que hace es utilizar las palabras propias de la democracia y pervertirlas. Y eso es muy peligroso porque la gente pues acaba pasando que no distingue lo que es lo blanco de lo negro. Claro, libertad para, y eso es una de las claves, creo yo, del discurso. Eso y hacer un pupurri, un poco lo que comentaba antes, todo un pupurri, todo lo LGTB, la FEM, todo va mezclado, todo es peligroso, ¿no? Luego, en el discurso de educación, a mí me parece muy, muy peligroso, mucho, algo que hacen sistemáticamente, sobre todo lo de hazte oír, ¿no? Y es avisar a las familias de, cuidadito, la pedofilia. Que dices, pero si eso es muy casposo, eso ya, ¿quién piensa realmente que un chico gay, porque las lesbianas no existimos, ¿no? Pero bueno, es una lesbiana visible, vaya a querer tocar a los niños? Es que eso no, pero son cosas que están de alguna manera ancladas en el pasado y que reavivarlas no cuesta tanto como crear un discurso limpio. Entonces, volver de repente a eso, o el discurso de atacar a los hombres, las hembristas. Yo lo sé porque yo sí que hay alumnos, ¿no? Sobre todo más pequeñitos, ¿no? Que tienden a utilizar ese tipo de palabras, porque me imagino que lo irán en las familias o porque soy en los medios de comunicación, pero ¿qué es una hembrista? Entonces, yo sí que creo que la escuela es el lugar justamente para educar en lo que sería el pensamiento crítico y en intentar no llegar a la víscera, sino llegar a lo que sería justo la intelectualidad. Y en eso yo ahora tengo que romper una lanza por las humanidades. Es decir, se están desprestigiando sistemáticamente las humanidades, se está hablando de la ciencia, la mujer en la ciencia, no sé qué de la ciencia, y se está dejando de lado las asignaturas que, tradicionalmente han permitido el debate ético. Es decir, cómo no se está potenciando una educación para la ciudadanía, cómo no se potencia una ética, cómo no se potencia una cultura clásica para comprender el pasado, ¿no? Donde arranca todo el patriarcado y todo este tipo de prejuicios. Cómo no se trabaja muchísimo más la literatura para poder resentir la emoción del poeta, ¿no? O de la poeta denunciando algo, ¿no? Entonces, las humanidades, yo creo que hay que recuperar las humanidades, porque yo estoy viendo sistemáticamente como todo para que trabaje la ciencia, pues
mira, hay que volver a las humanidades, hay que volver a plantearse éticamente las cosas, a hacer debates y hablar de temas, a llevar periódicos, hablar de cómo utilizar el lenguaje, menos temario de chupar libro y más debate y más implicación en el aula, yo desde luego como profesora. Y luego, pues una cosa, y no quiero enrollarme más, ¿no? Pero algo que me parece muy peligroso, pero mucho, con el tema del PIN parental famoso, el famoso PIN parental, que es que no lo quiero ni nombrar porque me pongo los pelos de punta. Cuando se habla del PIN parental, se está hablando de que los padres y las madres tienen la propiedad de los hijos. Es decir, yo elijo que mi niño no escuche ese... Eso es muy peligroso. Eso es volver a la familia romana, donde el pater familias tenía poder sobre todos los miembros, tanto los esclavos y esclavas como los hijos, hijas y la esposa, para hacer lo que le diera la gana. Es decir, el padre y la madre no están por encima del niño, que para eso están los derechos de la infancia. Pero es muy fácil asustar a las familias. ¿Os quieren pervertir a los niños? No, perdona. En todo caso, la perversión es vuestra. Cuando intentáis hacer de vuestros hijos una propiedad, los hijos no son propiedad de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Si en una familia hay violencia machista y tú no permites que esos niños escuchen discursos que van a hacerles que se planteen otra cosa y rompan esa dinámica, van a padecer violencia machista o van a practicarla en el futuro. Si los padres son homófobos y el niño es gay o la niña es lesbiana o trans, va a tener un problema muy serio. Y no, en la escuela está justamente para practicar la democracia y el trabajo entre iguales. La familia está para educar en otra serie de valores, lo que es la educación, el respeto, otra serie de cosas. Pero lo que es entre iguales, lo que es el futuro de una sociedad, realmente el verdadero laboratorio es la escuela. Y ahí no podemos permitir que pase un discurso que se quiere apropiar las familias de los niños. Una cosa es que sean tus hijos, por supuesto que son tus hijos y tienes derecho a muchas cosas, pero no a pasar por encima de los derechos de la infancia, que permiten que un niño escuche para poder elegir. Es decir, no tenemos que condenar a un niño a que sea exactamente igual que los padres. Es decir, un niño tiene derecho a elegir si es religioso o no, por ejemplo. Y a lo mejor luego acaba siendo religioso como los padres, pero desde la elección. Por tanto, yo creo que hay que hacer un refuerzo de las humanidades, un refuerzo de lo que son discursos desde la ética, desde el lenguaje periodístico, hacer un análisis histórico del fascismo, ver la cultura clásica para ver de dónde arranca ese patriarcado. Es decir, todo eso que justamente parece que se deja como poco importante para hacer que la gente joven no se la engañe. Esa sería un poco mi... No veo mucha más solución, porque en la escuela hay todo tipo de niños, en la escuela pública hay todo tipo de niños y niñas, entonces hay veces que es muy peligroso, lo que se estaba comentando antes las compañeras, ¿no? Beatriz y Ana, es muy peligroso en la escuela, porque si tú atacas de frente un discurso de unos niños que a lo mejor son muy populares y destacan porque dicen que son de Vox, por ejemplo, es muy peligroso, porque igual los conviertes en héroes para una parte del alumnado, ¿no? Entonces, hay que hacerlo en las clases con debates, con trabajos éticos, con el estudio del lenguaje, con el estudio de la poesía, con el estudio de la historia. No sé, desde las matemáticas a lo mejor se pueden hacer porcentajes, pero desde luego es fundamental trabajar el pensamiento crítico, si no yo no veo solución en la escuela. De un profesorado complicado, eso es lo que... Muchas gracias, Eva. Yo os vuelvo a invitar a que si tenéis oportunidad de ver el directo de la semana pasada que hicieron Fran Fernández y todo el equipo técnico del grupo, del equipo de educación de Lambda y la presentación del estudio, porque realmente también, o sea, iba mucho por ahí. Fran contaba en el directo algo que a mí me pareció tremendo. Suelen tener además unas muy buenas valoraciones, un poco lo que decía Eva antes, ¿no? Porque además al alumnado le gusta cuando vamos a los talleres, las charlas de Lambda, o sea, realmente son muy bien recibidas. Las compañeras y los compañeros son fantásticos dinamizando estas clases y demás, y estas charlas. Sin embargo, o sea, se encontraban en el último tiempo que realmente, o sea, las valoraciones empezaban a ser malas, o sea, tenían una media, veníamos de una media de 8,5, cosas así, de repente alguien te ponía todo cero, y el final en el comentario era ¡Viva España, arriba España! Porque habían ido, Lambda, o sea, los maricones, las lesbianas, a hablarles de estas cosas. Y claro, es decir, efectivamente, o sea, necesitamos, o sea, un modelo coeducativo
respuesta, es lo que está planteando Eva desde un posicionamiento feminista crítico. Además, evidentemente hace falta una formación de todo el claustro del profesorado, porque esto tampoco puede recaer en las espaldas de las personas que se creen realmente esto y demás, con una revisión de currículums educativos, con una apuesta a ese pensamiento crítico, con asignaturas que hacen falta y que esperemos, ya veremos ahora la reforma de la ley educativa cómo sale y demás, pero creo que es también un papel muy importante por parte de las organizaciones sociales que estemos allí muy vigilantes. Hace falta más voluntad política de ciertas cuestiones, por ejemplo, el tema de inspección debería estar jugando un papel, la inspección educativa creo que debería estar jugando un papel muchísimo más importante, porque tenemos unas leyes que tienen que ponerse en vigor y demás. Tenemos una ley que nos ha costado mucho de nuevo, la ley de igualdad LGTBI, la ley trans de País Valenciano, en fin, que tienen que trabajar determinados contenidos, la figura sí tiene que estar trabajando determinados contenidos y tenemos que seguir presionando desde ese sentido, ¿no? Para poder hacer esto realidad. Por último, Ángela, cariño, cuando quieras, nos encantaría escuchar tu reflexión. Yo voy a ser bastante breve porque estoy totalmente de acuerdo con Eva. Un pequeño diagnóstico, creo que me he adelantado también en mi intervención anterior, es que yo decía que ellos tienen los medios, nosotros no tenemos los medios que ellos tienen, utilizan una serie de mecanismos donde efectivamente la escuela es uno de esos mecanismos que ellos utilizan y que perpetúan de alguna manera toda esa problemática, el racismo, o bueno, el fascismo incluso. Pero tienen más, tienen a los medios de comunicación, ciertas disciplinas académicas también, las bibliotecas, hay que revisar los textos, es decir, quiénes son los protagonistas de los libros de texto, eso habría que revisarlo, utilizan todas las artes, el cine, quiénes son los protagonistas de las películas, ¿no? Un compañero nuestro y tal, el otro día, pues bueno, renunció a un contrato de una película, porque claro, es una persona negra y dice, me pagan un dineral para que actúe 5 minutos y muera enseguida, ¿no? Es el papel que ellos tienen en los medios. Total, hay toda una serie de mecanismos que ellos utilizan. Respecto de lo que decía Ana, también cierto, se dice que la derecha lo que hace es narrar, no es narrar historias, es contar historias con todo lo que eso supone, el trabajo de composición, la elección de los personajes, del mensaje tal, y crear esa emotividad, y sin embargo la izquierda lo que hacemos es contar la misma letanía de siempre, ¿no? La igualdad de derechos, el no sé qué, no sé cuánto, que todo el mundo ya se sabe, por tanto tenemos que hacer algo nuevo. Y yo creo que también, aunque discrepo un poquito en el sentido de que se aprovechan también de nuestra propia polarización. Aquí todo el mundo quiere un poco hacer que se vea su peto, por decirlo de alguna manera, y sí que creo que hay una problemática común que subyace en todas esas formas. Debemos encontrar ese discurso unitario, ese discurso común. Estrategias de acción, efectivamente, conocimiento. El conocimiento es importante de cuáles son los intereses que subyacen en todo eso. Hablamos de las personas en situación irregular, pero hay alguien que se está aprovechando de esas personas en situación irregular. Hay que destapar eso, ¿no? Es decir, no solo quedarnos con tal, sino qué intereses subyacen en ese tipo de situaciones. Tenemos que conocer sus medios y sus mecanismos, como he dicho siempre, y sobre todo un cambio de narrativa, ¿no? Creo que necesitamos cambiar el cuento, necesitamos, algo hay que cambiar, no podemos, hasta ahora lo que intentamos hacer desde las organizaciones sociales como la mía es contrarrestar con datos, es que tal, no, a la gente, efectivamente, volvemos a lo anterior, hay que apelar también a la emoción, los datos son interesantes pero cuestan más de llegar y sin embargo la emoción, pues luego podemos discutir, la política tiene que ser emotiva, esa es otra discusión que también se abre, ¿no? Pero es lo que hay. Hacer pedagogía, creo que es otra de mis propuestas, ¿no? Tenemos que hacer pedagogía también entre nosotras mismas, ¿no? Creo que a mí, yo soy activista, me gusta el activismo, pero también he de reconocer
que si encima que eres activista tienes un buen conocimiento de la situación y actúas con cierta estrategia, llegarías antes, ¿no? Es algo que no hacemos. Más pedagogía entre nosotros y, desde luego, hacia afuera, más sensibilización, más educación al desarrollo y, por poner lo que para mí en todo esto creo que es fundamental, a pesar de la discrepancia, la interseccionalidad. Tenemos que trabajarla de algún modo, porque, insisto, es verdad que yo también cuando estamos elaborando esos manifiestos y tal, y esto y lo otro, y todo el mundo quiere además verse reflejado y tal, pero qué es lo común? ¿Qué es lo que subyace? Porque sí que hay algo que subyace en todas esas formas de discriminación, en todas esas violaciones de derechos, hay algo común, hay algo unitario. Hay que trabajar la interseccionalidad. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a las cuatro. Efectivamente, creo que esta lógica también, de alguna manera neoliberal, creo que de alguna manera yo creo que también nos ha permeado a las organizaciones. Yo creo que es una autocrítica importante que a seguir reflexionando, en el sentido de que hemos estado mucho en cada quien, ¿no? Desde su casa y demás, de qué hay de lo mío, o de sacándolo. Y esto creo que estamos un poco perdidos. Nos pilla en un momento, además, un poco perdidas en ese sentido, sumado, evidentemente, a un contexto de desmovilización social y de no estar en las calles, ¿no? Lo decía Beatriz claramente antes. Y esto es una realidad, es un contexto, o sea, nosotros hemos tenido que hacer un orgullo seguro, bueno, un orgullo seguro por redes, nos vemos desde cajitas como esta que nos estamos viendo, las organizaciones no estamos tan en diálogo como lo estábamos o lo deberíamos estar mucho más, ¿no? Quiero decir, esos puentes y demás, sumado además a una realidad que lamentablemente ha venido con una dureza tremenda, creo que va a ser que tengamos que pensar y sacar mucha creatividad para volver a estructurar otro tipo de estrategias, de respuestas y de fórmulas para encontrarnos, pues eso, yo lo suelo citar bastante, no me gustaba especialmente, pero Borges decía, no nos une el amor sino el espanto, y es que allá afuera hay mucho espanto, compañeras. Entonces, creo que tendremos que encontrar dónde está ese amor, desde esa emoción que nos une, porque también nos unen muchos amores, claro que nos unen muchísimos amores, y poder ser capaces desde la generosidad, desde el reconocimiento mutuo, desde entender que no serán todas mis reivindicaciones las que entren, ni todos mis posicionamientos y demás, pero encontrar ese marco, ¿no? Donde poder efectivamente encontrarnos, estar a gusto y poder caminar colectivamente, porque lo que tenemos enfrente sí que genera muchísimo espanto. Yo pues ya vamos a ir cerrando, si os parece bien, me encantaría contaros que, bueno, no han salido muchas cosas, es Navi quien desde aquí le agradezco además que nos está ayudando con la retransmisión y las preguntas. Nos planteaba que, bueno, respecto al tema de la izquierda, decía mi compañero, no llega, se decía, ¿no? O sea, no llega el discurso, bueno, planteaban que quizás la izquierda vamos muchas veces por detrás, ¿no? Defendiéndonos, intentando desmentir los ataques de la derecha, un poco lo que estábamos hablando. Quizás planteaba, habría que generar más discurso, no en base a lo que dicen ellos, sino en nuestros propios ideas. Estoy leyendo el chat, así que, bueno, gracias también, Navi, por la reflexión. Al principio también dice Navi, alguna de vosotras habéis comentado la apatía, ¿no? Y el apoliticismo en la sociedad, y os preguntaba si creéis que esto en parte es una de las herramientas del fascismo. Creo que Eva lo ha dejado muy claro en su intervención, además, ¿no? Esa falta de pensamiento crítico, bueno, pues está generando también este caldo de cultivo. Y comentaba también, finalmente, otra persona, que la falta de conocimiento sobre la importancia de la política en la vida diaria, lo planteaba como que, bueno, creía que es otro elemento que está sumando, ¿no? a este, insisto, me reitero, este caldo de cultivo, esta realidad, ¿no? Que hace que sea permeable estos discursos y que estén llegando. Así que yo quería comentar algo más antes de pasaros al minuto final, al minuto de cierre, que me encantaría que cada una pueda tener la oportunidad de hacer. Eso sí, un minuto, por favor, 30 segundos, un minuto. Deciros que me gustaría que esto se sepa públicamente, y desde aquí, en este caso yo representando a mi entidad, decir que Lambda también había invitado
alguna compañera del movimiento antifascista a estar presente hoy en este directo y no ha sido posible. Ninguna de ellas ha podido estar hoy aquí por el temor, por el miedo y por la dificultad de hacerse visibles en este tipo de espacios, por las graves consecuencias y las dificultades que luego pueden llegar a tener o que ya están teniendo en muchos casos. Así que desde Lambda y desde aquí personalmente, un abrazo muy fuerte a todas las compañeras, compañeros y compañeres del movimiento Antifa del País Valenciano, y desde aquí vaya nuestro agradecimiento, nuestro cariño y nuestra fuerza y endavant, compañeros y compañeras. Así que ahora sí, para cerrar me encantaría vuestra reflexión y vuestro minuto final. Eva, ¿te apetece empezar? Ahora tú. Pues yo como profe, ¿vale? Ahora me vuelvo a profe, ahora no soy coordinadora de igualdad, ahora soy profe. Pues creo que la única solución de la escuela pasa por tomar muy en cuenta que esto está sucediendo y, por tanto, ser demócratas, practicarlo. Y eso significa en las clases estar activos y estar atentas a todo este tipo de discursos y de situaciones que se pueden dar. Y estar muy atento sobre todo al lenguaje, no dejarse llevar demasiado por la pasión, ir siempre al pensamiento y potenciar todo lo que sea debate sobre ética, debate sobre lenguaje, debate sobre el pasado, patriarcado, etcétera. Es decir, potenciar lo que siempre se llama humanidades para contrarrestar ese peso y hablar mucho del bien común, que ahora parece que es una tontada. Y resulta que el bien común es la clave para el individualismo feroz, que a quien favorece es a las masas privilegiadas que en el fondo están detrás de todo este fascismo. Hay unas clases que lo que quieren es potenciar sus intereses particulares. Luego está el borregueo que les sigue, pero básicamente detrás hay unas historias económicas y nada más hay que ver en lo que están intentando. Entonces, la escuela no tiene otra cosa que hacer que pasar obligatoriamente por el debate y por la implicación máxima en la democracia. La obligación y los deberes de la democracia. Ser demócrata practicándolo. Muchísimas gracias, Eva, y muchas gracias por sumarte a este directo una vez más, compañera. A ti. Ángela, cuando quieras, compañera, tu minuto de cierre de lo que nos ha dejado este directo para ti. Oye, pues muchísimo, sobre todo he aprendido mucho, gracias compañeras. Yo muy breve, yo creo que sí estamos invitadas e invitados todos, ¿no?, a probar algo nuevo, a construir sociedades nuevas. Es la invitación, además, que digamos, lo que he percibido a raíz de todo lo que ha pasado, tenemos que intentarlo. Eso no lo hemos hecho nunca, hagámoslo y veamos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero estamos invitados a hacer esa prueba. Nos quedamos invitadas a esa propuesta, claro que sí, y ojalá sea esa punta de lanza de la construcción y de poder seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más plural y más igualitaria. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todo SEAR, en tu nombre, personalmente y colectivamente, o sea, a todo SEAR por todo este trabajo que hacéis. La enhorabuena de vuestra tarea diaria y muchas gracias por estar siempre a nuestro costado. Sabéis que ahí estamos a vuestro lado, nosotros también recibimos vuestro apoyo y sabéis, las puertas abiertas para lo que queráis. Muchas gracias, Ángela, un placer, un placer. Ana, de Acción Cultural, deciros que además tenemos una relación de muchísimos años, solemos además cada vez que tenemos que celebrar muchos congresos y de estas cosas, nos abren las puertas, estamos ahí encantadas, tenemos una relación también de muchísimos años, habéis colaborado además en este orgullo una vez más, ha estado presente además Acción Cultural, así que tu minuto, tu reflexión, en nombre personal o de la entidad, o sea, lo que te apetezca sinceramente, y desde ya adelantarlos, el darles las gracias por también todo este tiempo de trabajo conjunto y compartido que espero y esperamos que podamos seguir compartiendo. Sí, jo també ho espero, que n'hi hagi més ocasions de coincidència, de treball, i com vos he dit a l'inici,
les portes de l'octubre sempre obertes per a vosaltres i la resta de col·lectius que lluiten per la democràcia. No podia ser d'una altra manera. Jo voldria aprofitar els 30 segons, un minut que ens dones per a fer dues peticions molt concretes. Una és que m'agradaria molt que els moviments, el teixit associatiu, fera això que avui ens haveu permès. Jo sempre miro la part positiva de les situacions, és de veres que no estem al carrer, que estem en aquestes finestretes, però també és de veres que quan fem un acte, normalment és una cosa efímera. Fas l'acte, la gent està present i acaba l'acte i ha desaparegut. Bueno, les circumstàncies ens han obligat a fer-ho cadascuna des de sa casa o des de la seva entitat, però això va quedar com un repositori d'una reflexió i una conversa que queda ahí, no? Aquesta efemeritat desapareix i jo crec que és important, perquè jo trobo a faltar moltes vegades en les associacions, en les entitats, la reflexió, el pensament, el donar-nos un temps i l'escoltar-nos. I a vegades se remarca massa la diferència. És que tu no me representes perquè no has inclòs el detall de la lletra B, C, D i falta la D. Bueno, clar, som entitats diferents, segurament no podem agrupar tot, segurament tenim dret a tindre discrepàncies, però ens uneix molt més i és més important. I per tant jo crec que en el moviment cal reflexió i no visceralitat. Si no volem fer el discurs del fetge que deia Beatriu i no voleu fer-lo nostres, el que no pot ser és que entre nosaltres emprem un llenguatge i unes accions viscerals. I l'altra petició, que és la dèria de sempre, és que no està governant l'extrema dreta, no? Que jo sàpiga, no. Doncs aquest govern amb valentia que s'exercisca. Una defensa necessària de l'autogovern, de la democràcia i dels drets humans. I això vol dir prendre mesures no tactistes ni electoralistes, sinó que va... Se ha tallado. Ay. Sí, se ha tallado. Una pena. Pero creo que estábamos entendiendo todas perfectamente, la reflexión de... Ana, se ha tallado, ara estàs de nou. No, estava acabant dient que agrair-vos que m'hagi posat en contacte amb dos companys, a Beatriu la coneixia, però Àngela i Eva no tenen Twitter, feu-se Twitter, per favor, que és una bona xarxa, però vos seguiré per el Facebook i m'agrada el que he escoltat i el que feu. Gràcies. Muchas gracias a ti, Ana. Un placer, una vez más, contar, bueno, en este caso contigo y con Acció Cultural. Muchísimas gracias y mándales un abrazo, una abrazada molt forta a tota la gent d'ací. Beatriu, un minutet. Intentaré ser més breu i aprofitant el lema meravellós d'enguany, que ja vau llançar en març, que és 2020, any de les dones LGTB, sororitat i feminisme. Doncs mira, per què són tan perilloses les dones? Perquè el feixisme sap que si una cosa som resilients. I totes les dones amb sororitat i feminisme podrem amb tot, i no passaran. Y no pasarán. Muchas gracias, Beatriz. Un placer también, como siempre, contar contigo. Y una abrazada. Y bueno, también son muchos años. Con Beatriz nos conocemos muchos años de espacios común, la coordinadora feminista y bueno, en la relación con la Inter, bueno, pues también de un cariño muy grande, otra organización que ha estado presente en este orgullo y que, bueno, que lo está todos los años y que, bueno, está presente permanentemente y que nos une muchas acciones, muchas luchas, muchas trincheras en común y también mucho cariño. O sea, realmente nos apetecía este directo hacerlo con 4 mujeres que sois maravillosas, que os admiramos, que os queremos profundamente, pero que además representáis a 4 espacios, Eva en este caso, a lo que significa, ¿no?, la importancia de la educación como herramienta de transformación social, evidentemente, pero además, en este caso, la invitación era en extensiva a 4 entidades con las cuales hay una relación muy estrecha de muchos años por parte de Lambda,
Así que, bueno, de nuevo, la enhorabuena, muchísimas gracias. Creo que ha sido un debate muy enriquecedor, unas propuestas que quedan allí y que esperamos poder seguir recogiendo y ponerlas finalmente en concreto en marcha y en acción, como bien decía Ana, ¿no? Yo, para cerrar, tengo que dar dos avisos finales, ¿vale? Dos avisillos. Contaros que este directo, como todos los anteriores y los próximos que vendrán, si no las habéis visto, tenéis la oportunidad de que están grabadas, están en todas nuestras redes sociales y estarán los próximos también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o nuestra web, con lo cual, si llegasteis tarde, si sabéis de alguien que, mira, no lo podía ver, pero lo veo en otro momento, bueno, pues que sepáis que esto queda grabado y que tanto los anteriores como los próximos se estarán grabando, así que seguir las redes de Lambda, la agenda de actividades de este Orgullo 2020, centrado en nuestro lema Amb drets sense fronteres, dones lliures y diverses. Así que eso queda ahí, y anunciaros que el próximo directo de este ciclo será este próximo jueves día 2 de julio a las 6 de la tarde, a la misma hora, con una propuesta que realmente es muy continuista a la de hoy, que hemos titulado Las vidas en el centro del sistema, propuestas para salir de la crisis sanitaria, económica y social. Un tema que nos parece fundamental, muy importante y sobre el cual desde Lambda os invitamos a reflexionar, ya que esta pandemia, decíamos antes, ¿no?, ha desnudado muchas desigualdades, vulnerabilidades, pero otras han quedado incluso más invisibilizadas y queremos ponerlas sobre la mesa y abordarlas con vosotras, y contaremos para ello, además, con 4 compañeras feministas fantásticas, que las conocéis muy bien, incluso a quienes estáis hoy aquí, como son Carmen Castro, Reyes Beltrán, Marcela Baumón y Mar Ortega. Así que ya os adelanto que será un encuentro y una cita imperdible con el feminismo y las políticas de cuidados. Y os esperamos entonces el próximo jueves. Y para cerrar, simplemente agradeceros a toda la gente que nos habéis seguido, que nos veáis en directo. Recordaros que este año estamos confinadas pero no calladas. Nuestro orgullo es más necesario que nunca, y con el mismo espíritu de la revuelta de Stonewall volvemos a confirmar, hoy especialmente, a 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario, un hito absoluto y fundamental en el avance de nuestros derechos. Me gustaría cerrar citando al compañero Pedro Cerolo y aquella frase emblemática que nos decía que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Así que nos toca seguir conquistando y, sobre todo en este momento, seguir defendiendo nuestros derechos. Esta es nuestra lucha, la seguimos renovando con la fuerza de las entidades y compañeras que nos han acompañado hoy y la de toda una ciudadanía que sigue soñando por avanzar hacia la igualdad real del Arc de Sant Martí para todas les persones, para totes. Moltes gràcies a totes i tots. Ens veiem a les xarxes i prompte, confiem molt prompte, també als carrers. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Un plaer. Gràcies, adeu.